Ok, entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos visto? ¿Algo que quieran pasar antes de continuar? No, creo que está todo bien, más o menos. Al finalizar igual le podemos preguntar cualquier cosa, ¿no, Sí, sí, sí. doctor? Claro que sí. Listo. Sí. Mañana vamos a pasar clases. También. ¿Sí? Ujú. De ahí entonces sí voy a llevar todas mis preguntas. Dale, está bien. Bien, es más. Entonces, vamos a continuar con el capítulo y vamos a ver hoy día lo que es región bucal y algunos otros temitas más. Es un tema bastante sencillo. Ustedes lo deben dominar bastante. El área de odontología, ¿no? Entonces, la región bucal corresponde a lo que es la cavidad de la boca. Ahí están viendo. Se presenta el punto de entrada de los alimentos, del aire, también punto de salida de los de diferentes elementos, ¿no? Eh, este es un cortecito. Fíjense, este es un cráneo, una cabecita. Si nosotros hacemos un corte que vaya por una línea vertical que divida el cráneo en dos partes, una parte anterior y una parte posterior, vamos a tener este corte, más o menos así. Entonces, la cavidad bucal se divide de la siguiente forma. La que está comprendida entre el paladar, desde el paladar duro y la lengua, corresponde a la cavidad bucal propiamente dicha, ¿ya? La cavidad que se encuentra o el espacio que se encuentra entre las mejillas y los dientecitos se llama vestíbulo bucal. ¿Sí? Esta regioncita de aquí se llama vestíbulo bucal. Entre la mejilla y los dientes, vestíbulo bucal. Este vestíbulo bucal se continúa con la abertura de los labios. Los labios están abiertos, ¿no? Esa es la famosa hendidura bucal. ¿Sí? Vestíbulo bucal, hendidura bucal. Luego tenemos a los famosos dientecitos, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante igual. Ok, ok. Entonces, por ahora nos quedamos con esto. Doctor, ¿Mm? vestíbulo bucal es Esta cavidad aquí. que está entre los dientecitos y el cachete, la mejilla, Sí, ¿verdad? exacto. Es músculo, No es una cavidad. no, es cavidad nomás. Ujú. Si tú, Ya, si tú cavidad. con tu lengua metes tu lengua por aquí entre tus dientes, vas a sentir que es una cavidad, que es un espacio, ¿no? Ese es el famoso vestíbulo bucal, la cavidad que se encuentra entre la mejilla y los dientecitos. Vestíbulo bucal. Este vestíbulo bucal se va a continuar hacia la periferia. Okay, entonces, la cavidad que se encuentra entre los dientes y las mejillas se llama vestíbulo bucal. El vestíbulo bucal se va a continuar con los labios, ¿no? Miren, con los labios se continúa. La abertura de los labios hacia la cavidad bucal se conoce con el nombre de hendidura bucal. Hendidura bucal. Entonces, la hendidura bucal permite el paso o la vía de entrada hacia la cavidad bucal. ¿Ya? Esto es una pequeña imagen esquemática de lo que es la boca o la región bucal. ¿Sí? Ahora, para el drenaje linfático, fíjense los labios que están aquí. El labio superior, todo el labio superior que están viendo aquí, todo el labio superior va a drenar en los nódulos linfáticos submandibulares. El labio inferior se va a dividir en dos regiones. La parte lateral del labio inferior, las partes laterales, fíjense, los ángulos, van a drenar en los nódulos linfáticos submandibulares. Pero la parte central del labio inferior, fíjense, la parte central va a drenar en los nódulos linfáticos submentonianos. Ya, esto es clave. Entonces, para el drenaje linfático de la región bucal, los labios, tenemos un labio superior y un labio inferior. Los dos labios superiores van a drenar su linfa en los nódulos linfáticos submandibulares. Del labio inferior se va a dividir en dos regiones laterales, las regiones laterales que van a drenar en los nódulos linfáticos submandibulares y una región central que va a drenar en los nódulos linfáticos submentonianos, ¿no? Eso es clave, eso tienen que saberlo. Ok, entonces pasemos a la parte de las famosas encías, ¿sí?
Las encías son este repliegue mucoso que están viendo aquí que rodea los dientecitos. Tenemos dos tipos de encías, la encía labial superior y la encía labial inferior. La encía labial superior está cubierta por un epitelio, un tejido epitelial de tipo pavimentoso, estratificado, no queratinizado. Lo característico es que este se continúa con la mucosa del labio superior. Miren, aquí está la mucosa labial del labio superior. Existe un repliegue mucoso, esta estructura de aquí, miren. Ese es el famoso frenillo lingual, ¿sí? Frenillo lingual. Entonces, el frenillo lingual se encarga de conectar el labio superior con la encía labial superior. Las encías, como están viendo aquí, tienen un color rosado más parecido a un tono de piel. Si comparamos con la mucosa que rodea los labios y de la lengua, la mucosa de estos labios es roja, pero de las encías es un poco más blanquecina, ¿no? Ahí pueden ver. El labio inferior también se va a continuar con la encía labial inferior a través de esa pequeña estructura que es el pliegue vestibular o mucolabial, ¿sí? Pliegue vestibular o mucolabial. ¿Qué es lo característico que tienen que ver? Fíjense ustedes, la mucosa del labio superior y del labio inferior, la mucosa es transparente. ¿Notan? Es transparente porque nosotros podemos ver los vasos sanguíneos. Fíjense las arterias, las venitas, miren. La mucosa labial es transparente porque nosotros podemos ver esos labios. Entonces es una característica muy interesante que tienen que recordar. La mucosa tanto de la base de la lengua que les voy a mostrar y como de los labios es transparente, ¿ya? Entonces eso corresponde a la parte de cavidad bucal. No es mucho, es lo que más les van a preguntar, lo que más tienen que saber. Pasamos a la sección de dientes. Doctor, perdón, una consulta. Algo que sí pienso que tal vez nos puedan preguntar es de los frenillos. Dijo, frenillo lingual, ¿es el de superior? Frenillo labial superior. Labial. Ya. Frenillo labial. ¿Y el de abajo? Es el pliegue vestibular. Pliegue vestibular abajo. Y el frenillo labial superior. Ya, gracias. Estaba ya dudando. Entonces pasamos a describir organitos que nos interesa, los famosos dientecitos, ¿sí? Nosotros tenemos aproximadamente 32 dientes, ¿sí? 32 dientes, 16 pares en el maxilar superior y 16 pares de dientes en el maxilar inferior, ¿no? Maxilar y mandibular. Esa es una imagen esquemática que ustedes tienen que saber. Los dientes, ustedes deben saber muy bien, se dividen de la siguiente forma: 4 incisivos adelante, 4 a 6 incisivos en la parte anterior, un canino que se encuentra más o menos en la parte lateral, los famosos premolares que son 2 y los molares que pueden ser que llegan a ser 3, ¿no? Exacto. Molares, premolares, caninos y los incisivos que son 4. Ahora, en esta imagen esquemática que ustedes están viendo aquí, van a poder apreciar que, si ustedes recuerdan, tenemos al nervio trigémino, ¿no? El canal número 5. Este se divide en 3 ramas: oftálmico, maxilar y mandibular, ¿no? El nervio maxilar, como ustedes están viendo aquí, sus diferentes ramitas, los famosos nervios alveolares superiores, el posterior, el medio y el anterior, y los nervios infraorbitarios se van a dedicar a inervar los dientes del labio, perdón, los dientes de la arcada superior, los dientes superiores o del maxilar superior. En cambio, el nervio mandibular que están viendo aquí, sus ramitas de este nervio mandibular se van a distribuir por toda la mandíbula y sus ramitas se van a dedicar a inervar los dientes del maxilar inferior. Bien, qué bonito, ¿no? Para complicarles un poquito más la vida, aquí tienen la famosa, este esquemita tienen que saberlo. El maxilar superior recibe su inervación del nervio maxilar y el maxilar inferior del nervio mandibular. Entonces se dividen en dos secciones, la derecha y la izquierda, ¿no? La parte derecha, los molares, el segundo y el tercero y la mitad posterior del primer molar
están inervados por el nervio alveolar superior posterior. Los premolares y la parte anterior del primer molar están inervados por el nervio alveolar superior medio. Nervio alveolar superior medio. Los caninos y los incisivos de la parte derecha están inervados por el nervio alveolar superior anterior. ¿No? Y en la parte izquierda tenemos el nervio alveolar superior posterior, inervando los tres molares. El segundo premolar está inervado por el nervio alveolar superior medio, y el primer premolar, el canino, y el segundo incisivo están inervados por el nervio infraorbitario. Y la parte anterior del nervio incisivo, en el lado izquierdo, el primer incisivo, por el nervio alveolar superior anterior. Entonces esta esquemita tienen que saberlo. Es la escala de inervación, ¿sí? La parte del maxilar inferior, de la mandíbula, los dientes de la mandíbula, es más fácil recordarlo porque son ramas del nervio mandibular. Los tres molares en el lado izquierdo están inervados por el ramo bucal. Los dos premolares, el canino, y los dos incisivos por el ramo mentoniano del nervio alveolar inferior. Los dos incisivos y el canino por el ramo incisivo del nervio alveolar inferior. Los premolares y toditos los molares están inervados por los ramos dentarios del nervio alveolar inferior. Entonces esta imagen esquemática tienen que memorizársela, ¿ya? Presenta la inervación y es lo que les van a preguntar, sí o sí, esto sí les van a preguntar, ¿sí? Entonces pasemos a esta es la estructura de un dientecito. Esto lo deben saber bien. Aquí está. Diente. Entonces tenemos un dientecito. Un diente tiene una corona, que es la parte que sobresale, un cuello y una raíz. La raíz es la que se introduce dentro de las cavidades alveolares del maxilar superior y del maxilar inferior. Y un cuello, el cuello se encarga de conectar la corona con la raíz, ¿no? ¿Qué tienen que saber? Eso ya sabemos todos. Ahora, en anatomía se describe lo siguiente. Los dientecitos tienen diferentes caras. Una cara lingual, que es la cara profunda. Decimos su nombre cara lingual porque es la que entra en contacto con la lengua. Luego tenemos la cara vestibular, que es la cara anterior, la carita anterior de los dientecitos, una carita vestibular. Recibe su nombre porque esta es la que entra en contacto con los labios, ¿sí? La famosa cavidad vestibular, ¿se acuerdan? Luego tenemos la cara mesial, que es la cara medial, y la cara distal, que es la cara lateral de los dientecitos. Tanto la cara mesial como la cara distal entran en contacto con los diferentes dientecitos. Ahora, el vértice de los dientes, la que entra en contacto con la comida, se conoce con el nombre de cara oclusal. Cara oclusal es la que encargada de la masticación de los dientecitos. Esto es un incisivo y este es un diente molar. El diente molar se describe las siguientes partes o las siguientes caritas, ¿ya? Entonces tenemos una cara lingual que entra en contacto con la lengua, una cara vestibular que entra en contacto con los labios y las mejillas, una cara mesial. Mesial viene del nombre de medial, entonces hacia la línea media, ¿sí? La carita que se encuentra en la línea media. Y la cara distal viene de lateral, es la carita que se encuentra en la parte lateral. Y la cara oclusal es la que entra en contacto o es la encargada de la trituración de los alimentos. Oclusal, ocluye, ¿ya? Tritura, así decirlo. ¿Ya? Entonces aquí pueden ver una pequeña imagen esquemática de cómo es los dientecitos de un niñito, ¿sí? En un niñito tenemos los famosos dientes de leche, y estos dientes de leche son reemplazados por los gérmenes dentarios que se encuentran en el maxilar superior y en el maxilar inferior. A medida que va creciendo, estos gérmenes dentales van desplazando eso. En el niñito, sus dientes de leche aparecen o solo son 20 dientecitos, ¿eh? Aquí les están bien. Y en el adulto los 20 son desplazados por 32 dientes de leche. ¿Qué tienen que saber? La siguiente tablita, ¿sí?
Entonces, en los dientes de leche aparecen aproximadamente a la edad de los 6 a 8 meses y son reemplazados por los dientes ya permanentes a los 6 a 7 años. El incisivo lateral, es decir, los incisivos centrales, los incisivos laterales, aparecen a los 8 y 10 meses y son reemplazados a los 7 y 8 años. El canino aparece aproximadamente a los 16 y 20 meses de edad en el niñito y son reemplazados a los 10 a 12 años. El primer molar aparece a los 12 y 16 meses y es reemplazado a los 9 a 11 años. El segundo molar aparece a los 20 24 meses y es reemplazado a los 10 a 12 añitos. Y hay un diente extra, el famoso tercer molar, o también conocido como muela del juicio. Este empieza a aparecer a los 12 años o incluso puede tardar en aparecer hasta los 22 años. El M3, molar 1, molar 2, molar 3. Premolar 1, premolar 2 y canino. ¿Ya? Entonces esto tienen que saber, esta pequeña tablita igual es importante. Las edades en las que aparecen los dientes de leche, que es la erupción, y la muda, que son los dientes permanentes. Años y meses. ¿Ya? Esta tablita tienen que saberlo. Otra tablita que tienen que saber es esta de aquí. Los dientes permanentes, que ya son los dientes del adulto. Los incisivos centrales aparecen a los 7 a 8 años. Los incisivos laterales a los 8 a 9 añitos. También aquícitos. El canino aparece a los 10 a 12 añitos. El primer premolar aparece a los 10 a 11 años. El segundo premolar aparece a los 10 a 12 años. El primer molar a los 6 a 7 años. El segundo molar a los 12 añitos y el tercer molar entre los 13 y los 25 años. Entonces eso tienen que saberlo de memoria, ¿sí? Aquí una imagen esquemática de sus dientes y todos ustedes deben conocer bien esto, ¿no? Como vimos, las partes principales de un diente son la corona, la raíz y el cuello que conecta tanto la corona como la raíz, ¿sí? Los dientecitos están envueltos por una estructura calcificada muy dura, el famoso esmalte. Esta es la estructura más dura de todo el cuerpo, es una estructura más dura que el cuerpo, ¿sí? Este esmalte se encarga de rodear una cavidad dentaria. Esta cavidad dentaria es ocupada por un material igual de duro, que es la famosa dentina. También aquí de azulcito está la dentina, ¿sí? Esta dentina tiene una cavidad central en el centro, que es la cavidad pulpar o cavidad dental. Como ustedes están viendo, esta cavidad pulpar se prolonga inferiormente entre las raíces de los dientes. Esta prolongación de la cavidad pulpar se conoce con el nombre de conducto radicular, y por estos conductos radiculares es por donde entran los vasos sanguíneos, las capilares sanguíneos, las venitas y los nerviositos, ¿ya? Los nerviositos. Y aquí en la cavidad pulpar es donde se forma ese plexo dental. Miren cómo están viendo aquí en la imagen, por las cavidades radiculares es por donde están entrando los vasos sanguíneos, ¿no? Ok, los dientecitos se anclan a la cavidad alveolar por un famoso ligamento, el famoso ligamento periodo dental, ¿sí? Ligamento periodo dental. Además de que están cubiertos por otro elemento que es el famoso cemento radicular. Este cemento es el encargado de anclar los dientes con la cavidad alveolar, ¿ya? Aparte de esta articulación, también vamos a tener la presencia de las famosas encías. Fíjense cómo las encías van rodeando al cuello de los dientecitos, y de esa forma también sirve como una forma pasiva de sostener los dientecitos, ¿ya? Pueden ver un poquito. Ok. En anatomía, en la cavidad bucal se describen, es como un pequeño cuarto. Ustedes se dan cuenta, es como un pequeño cubículo. El techo de esta cavidad bucal está formado por el famoso paladar. El paladar se divide en dos, un paladar duro y un paladar blando. Las paredes laterales corresponden a los dientes y las mejillas. El piso corresponde a la lengua. La parte anterior corresponde a la hendidura bucal de los labiositos y la parte posterior corresponde a la bucofaringe o a la orofaringe, que es donde se introduce la faringe, ¿ya? Entonces vamos a describir la primera estructura de estas, que es el paladar.
imagen. Aquí está, qué bonito. Ok, entonces el paladar se divide en dos secciones. Un paladar duro, que conforma la parte anterior del techo de la cavidad bucal, y un paladar blando, que forma la parte posterior, y es lo que ustedes conocen con el nombre de úvula, ¿sí? Ese es el paladar blandito. Vamos con el primero, que es el paladar duro. Como ustedes podrán ver, la mayor parte del paladar duro está formado por el hueso maxilar, ¿sí? Los huesos maxilares se fusionan y forman esta estructura intermaxilar, ¿sí? Y parte posterior del paladar duro está formado por los huesos palatinos. El hueso palatino tiene dos láminas, una lámina horizontal y un proceso piramidal que tiene la forma de una pirámide. Entonces la unión de la lámina horizontal con el proceso palatino de los huesos maxilares forma el paladar duro. Fíjense que estos procesos o este paladar duro tiene agujeritos, tiene forámenes. En la parte anterior están viendo un gran foramen, que es la famosa fosa incisiva, ¿sí? Fosa incisiva, que recibe el conducto incisivo. Por aquí por esta fosa, por este foramen, pasa el nervio, la arteria y la vena nasopalatina, ¿sí? Y en la parte posterior del paladar duro vamos a tener dos foramencitos, que son el foramen palatino mayor y el foramen palatino menor. Por ambos pasan las arterias, las venas y el nervio palatino mayor y menor. Arteria, vena y nervio palatino mayor, arteria, vena y nervio palatino menor, ¿ya? Entonces esto constituye el paladar duro, como esto es en su forma de ósea. Este paladar duro está recubierto por mucosa del paladar, ¿sí? Esta mucosa del paladar es muy característico. Uno, es casi transparente. Si ustedes ven en su espejo, su paladar, van a ver que es transparente y se pueden ver los vasos sanguíneos aquí, ¿ya? Ok. Este paladar, esta mucosa que cubre el paladar duro, está cubierto por glándulas que secretan moco, las famosas glándulas palatinas. Fíjense, estas glándulas palatinas, sus orificios de salida, sus orificios de excreción de estas glandulitas mucosas, se encuentran aquí, los orificios de los conductos, y forman una estructura muy similar a puntitos de naranja, ¿sí? Ubican la cáscara de naranja, si ustedes comparan, forman la misma, casi la misma estructura, o casi la misma formita, ¿sí? Los orificios de estas glándulas forman esos pequeños hoyuelos, ¿ya? En la parte anterior, en la parte media, como vimos hace un momento, los dos huesos maxilares se fusionan en esta sutura intermaxilar. En la mucosa eso se ve y se conoce con el nombre de rafe palatino, que también aquí viene. Este es el rafe palatino, que representa la unión de ambos huesos maxilares, ¿ya? Este rafe palatino, en la parte anterior, esa mucosa se engruesa en la parte anterior, donde se encuentra el foramen incisivo. Si ustedes tocan con su lengua esta parte anterior de su paladar, van a poder apreciar que es una estructura muy similar a una bolita. Esa es la famosa papila incisiva, ¿sí? La papila incisiva. A cada lado, a los bordes laterales del rafe palatino, van a poder apreciar crestas transversales, crestas mucosas planitas. Esos son los famosos pliegues palatinos transversos. ¿Ya? Pliegues palatinos transversos. ¿Ya? Ok. En la parte posterior, más o menos en la parte posterior del paladar, este es el paladar duro, y en la parte posterior corresponde el paladar blando, ¿sí? Igual está cubierto por glándulas palatinas, también por la mucosa del paladar blando, y este paladar blandito, como ustedes podrán ver, se prolonga con una estructura mucosa muy característica, la famosa úvula, ¿sí? La úvula es una pequeña bolita que cuelga del paladar blando y sirve como una pequeña válvula que impide el paso de los alimentos hacia la cavidad nasal. ¿Sí? Van a ver hace un momento. Fíjense, esto de aquí es el paladar blandito, esto es la úvula, y fíjense, sirve como una pequeña valvulita que tapa la cavidad nasal y la cavidad bucal. Entonces ahí pueden ver un poquito de su función. Ok, ¿qué más tienen que saber? El paladar blando se continúa en los bordes laterales en la pared lateral de la boquita o de la cavidad bucal. Forma dos arquitos, el famoso arco palatogloso. Gloso viene de lengua y palato viene de paladar.
Entonces es un pequeño pliegue mucoso que se extiende desde el paladar blando, perdón, paladar duro hasta la lengua, el arco palatogloso. Luego tenemos el arco palato-faringio que se extiende desde el paladar duro hasta la faringe, palato-faringio. Entre ambos pilares, entre ambos arquitos, forman una pequeña fosita. En esa fosita se encuentra la famosa tónsila o amígdala palatina. ¿Sí? Tónsila o amígdala palatina. Aquí les también, tónsila o amígdala palatina. ¿Ya? El otro elemento muy importante de la cavidad bucal es la famosa lengua, ¿no? La famosa lengua. Pero antes de eso vamos a describir los músculos del paladar blandito, ¿sí? El paladar blando se presenta no nada más que un conjunto de músculos. El primer músculo que vamos a ver es el tensor del velo del paladar. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Aquí está, miren. Aquí está, miren. Este es el músculo tensor del velo del paladar. Este músculo se origina en la lámina medial del proceso pterigoides del esfenoides, en la espina del esfenoides y en el cartílago de la tuba auditiva. ¿Sí? Y se va a insertar en la aponeurosis palatina. Por si acaso no les mencioné esto, pero el punto de continuación o el punto donde el paladar duro se une con el paladar blando es esta estructura blanquecina de aquí. Esta estructura blanquecina de aquí es la encargada de unir el paladar duro con el paladar blando. Se conoce con el nombre de aponeurosis palatina. ¿Sí? La aponeurosis palatina une el paladar duro con el paladar blando. Entonces parte de la inserción de este tensor del velo del paladar ese es justamente en aquí, aponeurosis. ¿Ya? Se volvió un blanco. ¿Ya? Está inervado por el nervio pterigoideo medial, ramo del nervio mandibular. Y su función, su nombre dice, tensor del velo del paladar. Su función es la de tensar el paladar blando. ¿Ya? Luego tenemos al músculo elevador del velo del paladar. ¿Sí? Aquí lo están viendo. Músculo elevador del velo del paladar. Este se va a originar en el cartílago de la tuba auditiva, esa estructura de aquí, y en la porción petrosa del hueso temporal. Para insertarse en la aponeurosis palatina. Este está inervado por el ramo faríngeo del nervio vago. Y su función, su nombre dice, eleva el paladar blando. ¿Ya? Luego tenemos al músculo palatogloso. Su nombre dice, conecta el paladar con la lengua. Palatogloso. Aquí está viendo el músculo palatogloso. Entonces se origina en el paladar duro y en la aponeurosis, se origina en la aponeurosis palatina y se va a insertar en la pared lateral de la lengua o en la pared lateral de la lengüita. ¿Ya? Igual está inervado por el ramo faríngeo del nervio vago y su función es la de elevar la parte posterior de la lengua y el paladar y tensar el paladar blandito. Luego tenemos el palatofaringio, que también aquí es otro musculito que también se origina en el paladar duro y en la aponeurosis palatina para insertarse en la piel, en la pared lateral de la faringe. También está inervado por el ramo faríngeo del nervio vago y tensa el paladar blando y tira las cuerdas bucales. Luego tenemos el músculo de la úvula, es un musculito que se va a originar en la espina nasal posterior y en la aponeurosis palatina y se va a insertar en la mucosa de la úvula. Su función también está inervado por el ramo faríngeo del nervio vago y su función acorta la úvula y tira de ella superiormente. Sirve como una valvulita que cierra la cavidad nasal de la cavidad bucal. ¿Ya? Entonces, para hacerlos más facilitos, todos los músculos del paladar blando, excepto el tensor del velo del paladar, todos están inervados por el ramo faríngeo del nervio vago, excepto el tensor del velo del paladar, que está inervado por el nervio pterigoideo medial, ramo del nervio mandibular, ¿no? Entonces, de esa formita pueden ir estudiando igual los exceptos. ¿No? Entonces pasamos a la parte de la lengua. La lengua es un músculo, ¿sí? Es un gran músculo. Netamente es músculo, no tiene ningún hueso, ninguna estructura. Se lo divide en dos partes: músculos internos, músculos intrínsecos, y músculos externos, músculos extrínsecos. ¿Ya? Vamos a describir los musculitos.
Aquí está bien. La lengua, como están viendo aquí, es un músculo. Este músculo está dividido en la parte central por un pliegue vertical o una estructura vertical, ese famoso septo lingual. Este septo lingual se encarga de dividir la lengua en dos porciones, una porción derecha y una porción izquierda. ¿Sí? Entonces aquí pueden ver que los músculos intrínsecos de la lengua son los siguientes. Tenemos al músculo longitudinal superior, es un músculo que se va a extender por toda la longitud de la lengua, miren, longitudinal superior. Este se origina en la base de la lengua y se inserta en la mucosa de la lengua. ¿Sí? Luego tenemos el músculo transverso y el músculo vertical y el músculo longitudinal inferior. Si tenemos un músculo longitudinal superior, tenemos un músculo longitudinal inferior. El músculo transverso son fibras transversales que se originan en el septo lingual y se insertan en la porción lateral de la mucosa de la lengua. Y el músculo vertical son músculos verticales paraditos que se insertan, miren, verticales. ¿Sí? Son fibras verticales que se originan en la base de la lengua y se insertan en la mucosa de la lengua. Entonces esos son los músculos intrínsecos, longitudinal superior, transverso y vertical, y el longitudinal inferior. Los músculos extrínsecos son los siguientes. Tenemos al geniogloso, este músculo aquí grande, es en forma de abanico. Se origina en las apófisis jenis o espinas de la mandíbula y fíjense, sus fibras se abren como abanico y se insertan en la mucosa de la lengua. Luego tenemos al estilogloso. Su nombre dice estilo de apófisis estiloides del temporal. Miren, aquí lo están viendo, estilogloso. Apófisis estiloides del temporal y pared lateral o base de la lengua. Luego tenemos al hiogloso. Hiogloso viene porque tenemos un hueso llamado hioides en el cuellito, hueso hioides. Entonces su nombre viene de hioides, gloso de lengua. Se origina en el cuerno mayor del hioides y en el cuerpo del hioides y se inserta en los bordes laterales de la base de la lengua. ¿No? Eso. Luego tenemos el músculo palatogloso, que ya lo vimos hace un momento. Se origina en la aponeurosis palatina y en el paladar duro y se inserta en las bases, porciones laterales de la lengüita. ¿No? Entonces se pueden ver los músculos tanto intrínsecos como extrínsecos. ¿Sí? Aquí pueden ver la tablita de esos musculitos. ¿Ya? Ok. La lengua es un órgano muy especial porque es el encargado de captar, es el encargado de captar el sentido del gusto, ¿no? En esa lengua podemos sentir los famosos sabores. ¿Y cómo sentimos esos sabores? Porque la lengua tiene unas estructuras muy interesantes. Las famosas ¿qué son estos? Se me fue las papilas gustativas, sí, perdón, pero las papilas gustativas. Sí, hay cinco tipos de papilas gustativas. Tenemos las papilas gustativas circunvaladas, que están viendo aquí. Forman una arco, forman una estructura en forma de B. Esta B, la vértice de la B apunta hacia un punto, hacia un puntito. Es el famoso foramen ciego. Si ustedes ven en la lengua van a poder apreciar este foramen ciego en su espejo, si ustedes ven su lengüita, ¿ya? Entonces tenemos las papilas circunvaladas que van a formar esta estructura en forma de B, las papilas foliadas que van a formar estructuras verticales en los bordes laterales de la lengua, miren, papilas foliadas, las papilas filiformes que son las mayormente abundantes en toda la lengua, ¿sí? Las más abundantes. Y por último las papilas fungiformes. Fungiformes viene de hongo, fungi significa hongo, ¿sí? Fungi, hongo. Entonces son papilas que tienen la forma de un honguito. Las filiformes tienen la forma de deditos, ¿sí? De deditos. Entonces dividimos a la lengua en dos partes, un cuerpo y un ápice o un vértice, y una raíz de la lengua. La raíz de la lengua es muy importante, muy especial, porque fíjense, aquí se encuentra tejido linfático, se lo denomina con el nombre de tónsila lingual, ¿sí? Que son nada más que nódulos linfoides, nódulos linfáticos, ¿ya? Tónsila lingual. Ahí pueden ver un poquito de la lengüita, ¿ya? Ahora, ¿qué tienen que saber de aquí? La lengua tiene dos tipos de inervación sensitiva e inervación especial, ¿sí? La inervación sensitiva hace referencia al tacto,
es decir, al sentir estructuras con la lengua, sentir movimiento con la lengua. Y la inervación especial hace referencia al recoger los impulsos de los sabores. Entonces el tacto o la información sensitiva viene a cargo del nervio hipogloso. ¿Sí? Nervio hipogloso y el nervio glosofaringio. La inervación especial o la inervación que capta los sabores viene determinada de la siguiente forma. Los 2 tercios anteriores de la lengua, los 2 tercios anteriores están inervados por el nervio lingual. A este nervio lingual le va a llegar otro nervio que se presenta la cuerda del tímpano. Nervio lingual más cuerda del tímpano van a recibir la sensibilidad especial. La cuerda del tímpano, nervio cuerda del tímpano no es nada más que un ramo del nervio facial. Entonces, el nervio facial a través de la cuerda del tímpano recoge la sensibilidad especial, es decir, gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua. Y la sensibilidad general, el tacto, si quieren, el dolor, la quemazón, está recogido por el nervio lingual, ramo del nervio mandibular. ¿No? El tercio posterior está inervado por el nervio glosofaringio. El nervio glosofaringio recoge tanto la sensibilidad general, tacto, como especial, gusto. Y por último, la base de la lengua o la raíz de la lengua está inervado por el nervio laringio interno, ramo del nervio vago, que recoge tanto la información sensitiva y especial. ¿Ya? Ahí pueden ver entonces un poquito de su inervación. Esto tienen que saberlo de memoria igual. Los 2 tercios anteriores, facial y mandibular o lingual. ¿Ya? Para la inervación, esto tienen que saber igual, chicos. Todos los músculos de la lengua, todos los músculos que acabamos de describir, todos los musculitos de la lengua, extrínsecos e intrínsecos, están inervados por el mismo nervio, el nervio hipogloso para el canal número 12, excepto el palatogloso, que está inervado por el nervio vago. Palatogloso, inervado por el nervio vago. Todos los demás músculos de la lengua que acabamos de describir por el nervio hipogloso. ¿No? Eso, chicos. Entonces, para continuar, tenemos que describir la irrigación arterial y venosa de la lengua. Para aquí tenemos una gran arteria que es la famosa arteria lingual. ¿Sí? La arteria lingual. Ustedes recuerdan, esta arteria lingual es rama de la arteria carótida externa. Fíjense. Entonces, esta arteria lingual se introduce en la lengua a través de los músculos a través de los músculos extrínsecos de la lengua, ¿no? Se distribuye tanto por la base como por el dorso de la lengüita y emite ramas para las glándulas sublinguales, ¿ya? También emite ramas musculares, sus ramas dorsales de la lengua que van a inervar la lengua. Para el drenaje venoso tenemos la vena lingual profunda y la vena sublingual. Estas dos venas, lingual profunda y vena sublingual, son visibles. Si ustedes ven su lengua, si ustedes levantan su lengua delante de su espejo, van a poder ver estas dos venitas, porque su mucosa de aquí es transparente. ¿Ya? ¿Okay? Todas estas al final drenan en la vena lingual y la vena lingual termina drenando en la vena yugular interna. De esa forma tenemos la irrigación arterial como la irrigación venosa de la lengua. ¿Ya? Para el drenaje linfático, para los vasos linfáticos, tenemos lo siguiente. El vértice de la lengua o el ápice de la lengua va a drenar en los nódulos linfáticos submentonianos. Los bordes laterales de la lengua van a drenar en los nódulos linfáticos submandibulares y los nódulos cervicales profundos. ¿Sí? El dorso o la raíz de la lengua y la parte central de la lengua hacia los nódulos linfáticos cervicales profundos inferiores. Y la parte posterior y la raíz de la lengua va a drenar hacia los nódulos linfáticos cervicales profundos superiores. Todos ellos al final terminan drenando en el tronco linfático yugular y al final en el ángulo venoso, ¿no? Que se forma entre la vena yugular interna y la vena subclavia. ¿No? Entonces eso tienen que saberlo. Aquí tiene una imagen esquemática. Como ustedes pueden ver, este es el nervio mandibular, ramo del nervio trigémino, nervio mandibular. Este nervio mandibular emite un ramo que es el nervio lingual. Este nervio lingual, como ustedes están viendo, está recibiendo una ramita del nervio facial.
Esta ramita que le llega se conoce con nombre de cuerda del tímpano. Nervio cuerda del tímpano se fusiona con el nervio lingual y de esa forma se encarga de inervar sensitivamente y de forma especial a la lengua. Pero también emite ramos parasimpáticos, miren, ramos parasimpáticos para las glándulas sublingual y submandibular. Ramos parasimpáticos secretores. Estos ramitos permiten la secreción de la saliva. ¿Ya? Eso, chicos. ¿Qué más tienen que saber de aquí? Las famosas glándulas sublinguales. Bueno, las glándulas salivales. Tenemos 3 glándulas salivales. Ya conocimos a 2. Bueno, a una, que es la glándula parótida, es la mayor. Ahora vamos a conocer las siguientes 2. La glándula sublingual y la glándula submandibular. ¿Ya? La glándula sublingual es muy especial. Van a ver aquí, es la que se encuentra debajo de la lengua. Aquí está, miren, si ustedes levantan su lengua en su espejito van a poder apreciar 2 pequeñas masas, más o menos con una consistencia muy similar a la grasita. Esas son las famosas glándulas sublinguales. Estas glándulas sublinguales drenan, sus conductos drenan en la base de la lengua, justo en la base, justo aquí donde estoy señalando, en ahí drenan. Drenan en una estructura muy especial. En la estructura que drenan se conoce con el nombre de papila lingual. Entonces los conductos de las glándulas submandibulares drenan esa papila lingual. Las glándulas submandibulares se encuentran en el borde o en los bordes de la mandíbula, miren, en los bordes de la mandíbula. Su conducto viene hacia la parte anterior para drenar en la base de la lengua. ¿Vio? Ahí pueden ver un poquito de su función de las glándulas. Eso, chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí de la boca, de la región bucal? Creo que ninguna, ¿no? Ok, les tengo que mostrar algo más. Ok, en la parte posterior de los maxilares, la parte más posterior de los maxilares, vamos a poder encontrar una fosa muy profunda. Es la famosa fosa pterigopalatina, ¿sí? Pterigopalatina. Recibe su nombre porque se encuentra entre las apófisis pterigoides y los huesos maxilar y huesos palatinos. Pterigopalatina, hueso palatino también. ¿Ya? Es una fosa muy interesante. De hecho, está ocupado esencialmente por grasita, ¿sí? Pero también está en aquí. Vamos a ver que se encuentra la arteria maxilar. Recuerden la arteria maxilar, en la que vimos en la anterior clase, la porción pterigopalatina o tercera porción de la arteria maxilar. También está ocupado por el nervio maxilar, ramo del nervio trigémino, ¿sí? Aquí pueden ver un poquito de esta fosita pterigopalatina. Aquí también está la fosa pterigopalatina, ¿sí? Ok, chicos, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta?